terminando. Estamos casi en el término del capítulo 27, así que estamos también entrando de lleno en el evento culmine que es la crucifixión del Señor y todo lo que eso va a significar también para nosotros, que podemos contemplar ese evento casi 2000 años de distancia, pero que de igual manera su importancia no ha disminuido en lo más mínimo, sigue teniendo la misma importancia que en aquellos días. Y lo cierto es que la semana pasada, con la revisión del capítulo 27, de lo que pudimos ir viendo, contemplábamos el juicio que se había ejecutado en contra del Señor, ese juicio político. Veíamos de que el Señor había sido entregado a Pilato, y Pilato, entendiendo el escenario que se estaba suscitando, les indica a los judíos de que él no veía ninguna condenación, él no veía algo que mereciese el castigo de una crucifixión hacia el Señor Jesucristo. Y nos comentaba la escritura también de que había una tradición que empleaba el gobernador, y era de que previo a la Pascua les liberaba a un preso que fuese elegido por ellos. Y veíamos cómo es que el corazón del ser humano está tan corrompido que siempre va a elegir mal. Y veíamos que la escritura nos ponía ese detalle en el Evangelio de Mateo, nos dice el que ellos quisiesen. Y verdaderamente la gente aclamaba por un preso conocido, por Barrabás. Y veíamos la semana pasada la significación de su nombre. Barrabás, si lo segmentábamos, lo separábamos, el concepto bar significaba hijo de, y la terminación del nombre, que significaba Abba, era padre. Entonces podíamos entender de que su nombre significaba el hijo del padre. Era bien llamativo porque Barrabás, siendo un preso famoso, tenía una postura muy particular. Era un líder más bien nacionalista que quería erradicar el dominio que tenía Roma sobre Israel. Era una especie de líder que muy probablemente los judíos de aquellos días estaban esperando, quizás de parte de la persona del Señor Jesucristo. Estaban buscando este líder que tomase las armas y que fuese en contra de todos los enemigos. Y ese es el contexto. Tenían al hijo del padre, a este malhechor que había cometido asesinato, que había hecho actos que no eran correctos, y tenían al verdadero hijo del Padre, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo que estaba allí apresado de manera injusta. Y veíamos ese contraste porque uno podía prometer quizás una libertad política, podía generar una especie de insurrección, podía buscar que el imperio romano saliese de allí, pero el pueblo no entendía que en aquella hora estaba desechando al que traía la verdadera libertad, que era el Señor Jesucristo, la libertad del pecado. Y ellos desechan esto y piden que sea crucificado. Allí recuerdo que don Patricio hacía énfasis de que este evento marcaba como un punto de quiebre en la historia, era como un antes y un después, porque acá vemos claramente cómo se va cumpliendo ya la escritura de manera literal en cuanto a las profecías que hablaban de la persona del Señor Jesucristo. El Señor fue desechado y fue despreciado, fue humillado. Y también vimos cómo es que el Señor en ese mismo momento también sustituye al malhechor que era Barrabás y él toma ese lugar que le correspondía a ese malhechor. Él cumple con todas las escrituras, podíamos ir revisando en algún momento lo que planteaba el profeta Isaías respecto a cómo fue todo este proceso. Y lo cierto es que Pilato, a pesar de que contemplaba de que el Señor era justo, de que le habían entregado eh, de manera incorrecta, de igual manera, él teniendo toda la potestad para haber decidido de manera justa, teme al pueblo y finalmente accede a esta petición. Y él omite un poco la responsabilidad, o él trata de escapar de esta responsabilidad lavando sus manos, pero lo cierto es, y eso lo veíamos también la semana pasada, no hay forma de escapar respecto al planteamiento que nos genera el Evangelio, porque el Evangelio nos posiciona delante de Dios y podemos o descansar en la obra de Cristo y ser justificados por ella, o rechazarla y finalmente ser condenado. No hay tintas medias. Pilato trató de estar en una tinta media, pero lo cierto es que con su intento de autojustificación finalmente le rechaza al Señor. Y vemos de que el Señor sale de aquel lugar. Y con eso en perspectiva quería pedirle a Felipe si es que puede ahí proyectar lo que vamos a revisar en el día de hoy. Vamos a revisar, si el Señor lo permite, desde el versículo 32 del capítulo 27 hasta el versículo 50.
Son hartos versículos en esta porción. Le pedí a Felipe que leyera solo hasta el 50, en donde se relata cuando el Señor entrega su espíritu, porque creo que esta porción tiene tanta riqueza que la podemos segmentar e ir revisando quizás la próxima semana cuáles fueron las consecuencias de lo que ocurre en aquella cruz del Calvario una vez que el Señor entrega su espíritu. Entonces, con eso en perspectiva, le quería pedir a Felipe si puede leer, por favor, del 32 al 50. Ya, muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Súper, gracias Felipe. Ahí te quería pedir si podías volver un poco al comienzo de esta porción, al versículo 32, para ir revisando todo lo que se fue leyendo, al menos desde una perspectiva quizás más superficial, pero es interesante porque revisábamos la semana pasada cómo fue el proceso que fue llevado con el Señor. Veíamos que una vez que Pilato sentencia que el Señor iba a ser muerto, como el pueblo lo estaba aclamando, el Señor es tomado y es llevado al pretorio. El pretorio era un lugar específico que era empleado por, en este caso, el pretor o el gobernador de Roma, para poder determinar, juzgar y resolver alguna situación que se presentaba. Entonces era un lugar con una fuerte presencia de romanos, podemos entenderlo desde esa óptica. Y allí llevaron al Señor, y nos dice la Escritura de que allí le azotaron, allí se mofaron los soldados, le pusieron este manto, le pusieron también una caña en su mano y con esta le golpearon. Y era allí donde estaba el Señor. Y cuando comenzó a leer Felipe, nos dice el versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene. Estaban saliendo del pretorio, iban en dirección ya al lugar del Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. E iban en esta dirección cuando nos dice la escritura que hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Y a este obligaron a que llevase la cruz. ¿Por qué obligaron a un hombre a llevar la cruz que le correspondía al Señor? Era una práctica que se ocupaba de que el condenado llevaba su cruz. Y lo cierto es que unos hermanos también escribían respecto a esto. El Señor en su humanidad sí estaba experimentando como mucho dolor, mucha aflicción respecto al maltrato que había sido víctima. Había sido golpeado, había sido maltratado.
Y en este momento empezaba a verse ya esta flaqueza, esta debilidad, esta fragilidad humana. Y quiero decirlo con harto respeto, porque si bien nosotros sabemos de que el Señor es Dios encarnado, no debemos olvidar de que Él tuvo un cuerpo semejante al nuestro, que estuvo sometido a las mismas cosas que nosotros. Y en este momento estaba sometido a todo el dolor del maltrato. Y una cruz de la magnitud que se ocupaba en Roma, hay estudios que plantean que eran cerca de 90 kilos las que debían llevar. Entonces no era un peso menor, más si es que estaba recientemente azotado, si había sido golpeado. Y vemos de que llega esta persona. Y acá vemos primeramente cómo es que obra la soberanía de Dios en la vida de un hombre, y quiero llevarlos quizás como en un paréntesis, algo muy cortito, a considerar lo siguiente: ¿quién es? Sube un poquito, Felipe, por favor. ¿Quién es Simón de Cirene, este hombre que sale relatado allí? Si nosotros revisamos en el Evangelio de Marcos, y le invito a todos que después de esta reunión puedan ir revisando todos los 4 evangelios que narran este evento, el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 21 dice lo siguiente: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Cirene era una localidad del norte de África. ¿Por qué el Evangelio de Marcos no dice quiénes eran sus hijos? ¿Por qué no dice de que era padre de Alejandro y de Rufo? Si nosotros buscamos, podemos entender por qué sale referido. Rufo sale mencionado nuevamente en el libro de Romanos, capítulo 16, cuando es Pablo quien escribe y dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y esto es sumamente importante porque podemos ver cómo es que este hombre que iba pasando, este hombre que venía del campo, que prácticamente a lo mejor no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en aquellos días, a lo mejor fue solamente a celebrar la Pascua, le toman y contempla en primera persona quién era el Cristo, y contempla su dolor, contempla la injusticia de lo que él estaba viviendo, y eso es finalmente el Evangelio, la muerte de Cristo en favor de nosotros pecadores, el justo muriendo por nosotros. Y ese mensaje llega a ser tan notorio que ahí quizás uno especula, pero muy probablemente Simón le transmite esta información a sus hijos. Y de sus hijos, de Rufo, finalmente llega a ser un hermano escogido, como sale mencionado en el libro de Romanos. Romanos entendemos de que fue escrito por el apóstol Pablo años después de este evento. Entonces, muy probablemente el Evangelio llega hasta aquella localidad. Y ese es un dato que a mí me maravillaba, porque en verdad el Evangelio tiene un poder que muchas veces nosotros podemos desestimar o podemos disminuir. Pensamos de que no va a tener ese efecto. Bueno, acá vemos cómo es que un momento tan crucial, finalmente Dios lo emplea para alcanzar a otras personas en localidades lejanas. Y ese es un primer elemento que les quería señalar. Luego vemos de que el Señor es llevado al Gólgota, y nos dice el versículo 34 que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. El mismo Evangelio de Marcos nos da más detalles. ¿Cuál era esta hiel? Esta hiel era un elemento amargo que estaba incorporado en el vinagre. Y el Evangelio de Marcos nos dice de que esta hiel era mirra. La mirra, que se empleaba para diversos propósitos, también tenía una finalidad para generar una sedación, para generar como una especie de anestesia. Y era administrado no por un buen gesto, no porque los soldados querían de que los condenados a muerte tuvieran menos dolor, sino más bien le administraban esto para que los que iban a ser crucificados no se resistiesen tanto y no se moviesen tanto, y el proceso de crucificarle fuese mucho más sencillo, para que no estuviesen moviendo sus extremidades. Lo cierto es que le dieron a probar esto, pero dice la Escritura de que el Señor no quiso beberlo, porque el Señor quería afrontar todo este momento con total lucidez. Hay hermanos que ahí planteaban distintos aspectos. Lo cierto es que el Señor va con todas sus capacidades mentales lúcidas para enfrentar este momento tan crudo que se le venía. Y vemos de que acá la Escritura nos refiere que la habían crucificado. A mí me sorprendía porque, si bien en los evangelios se nos dan muchos detalles, hay un silencio que diría que es casi como de respeto hacia lo que estaba ocurriendo allí. Ninguno pone mayor énfasis en cómo fue en sí el proceso de clavarle sus manos, de clavar sus pies, sino solamente se nos refiere que cuando ya lo hubieron crucificado, hay un silencio en ese momento. Dicen que luego de esto se reparten entre
sí, entre los soldados, los vestidos del Señor. Y vemos el cumplimiento profético, y ahí nos lo refiere también Mateo. Como lo había dicho el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y veíamos de que luego de esto es Pilato quien escribe la causa de condena y la posiciona por sobre la cabeza del Señor. Hay distintas como escritos, pero quizás la más completa es: este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Cuando logramos conectar los cuatro evangelios es quizás la frase completa que se lograba ver. Estaba escrito en tres idiomas, cosa de que todas las personas que pasasen por allí pudiesen entender cuál era el motivo. Y acá hay algo sumamente curioso, porque Pilato también hacía esto, había escrito esto, y veíamos quizás en el Evangelio de Juan que la respuesta de los líderes religiosos no fue positiva. Ellos le decían: no, no escribas esto, escribe, él dijo, soy el rey de los judíos. Y lo cierto es que Pilato muy probablemente escribió esto también para hacer mofa del sistema que tenían los religiosos en aquellos días. Él escribe esto para atacar al pueblo religioso de los judíos, pero sin darse cuenta también estaba señalando una gran verdad. Verdaderamente Jesús es el Cristo, es el Rey. Y ese era el encabezado. A él le pusieron este letrero, nos dice uno de los evangelios, sobre su cabeza, como lo podemos ver ahí. Quizá un dato más como histórico, esto nos confirma el hecho de que la crucifixión del Señor no fue una cruz en forma de T, sino que fue una que completamente atravesaba, que eran distintos diseños que ocupaban de crucifixión. Y vemos de que al final toman al Señor, le crucifican y le crucifican en medio de dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hay hermanos que planteaban de que era muy poco usual de que a los ladrones les crucificasen, pero hay también algunos escritos que señalan que muy probablemente estos dos malhechores que estaban crucificados a ambos lados del Señor hayan sido personas que hayan estado, hoy se me fue el concepto, que participaban en lo mismo que Barrabás. De hecho, Barrabás también estaba en esa misma postura de ser condenado a muerte. Muy probablemente eran sus cómplices. Y lo cierto es que estaba el Señor en medio de ellos, y eso es una figura sumamente potente porque también nos habla del cumplimiento profético. De hecho, en el profeta Isaías capítulo 53, al término del capítulo, el versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Está hablando proféticamente del Señor. Y fue contado con los pecadores. El Señor fue contado en medio, literalmente estaba en medio de dos malhechores, estaba allí. Y esto es sumamente potente porque eso también nos ilustra cómo es que el Señor toma nuestro lugar de malhechor. Éramos nosotros quienes debíamos estar allí, pero Él toma nuestra posición y Él está allí en medio. Ahí quería pedirle a Felipe si puede seguir bajando, por favor. Gracias. Digamos en él. Luego de esto, luego de que ya ha sido posicionado en medio de estos dos malhechores, vemos de que la gente transita por allí. La gente comienza a referirle ciertas cosas. Y el argumento vuelve a ser: tú que habías dicho que derribarías el templo y que en 3 días lo vas a reedificar, sálvate a ti mismo. Ese argumento que había sido clave en su momento para el juicio religioso. Acordémonos de que cuando el Señor es tomado en aquella noche, y finalmente el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, es porque había dicho de que el Señor había blasfemado. Y este era lo que habían señalado los testigos, pero es distinto al argumento que le habían presentado a Pilato. A Pilato le habían dicho: él se dice ser el rey. Acá están planteando de que era el Señor quien señalaba la destrucción del templo, de lo que ellos conocían como el templo, y la reedificación del mismo. Y vemos de que tanto la gente que pasaba, como los principales sacerdotes, como también las autoridades de aquel entonces, de una u otra manera, con mofas, con burlas, están insistiendo en ver una señal. Y eso es llamativo. Todos le piden al Señor: desciende de la cruz para que de esta manera creamos. Pero lo cierto es que su corazón estaba sumamente endurecido. Ni aún, creo, es un pensamiento mío, ni aún aunque el Señor hubiese cumplido con lo que ellos le estaban pidiendo, su corazón se hubiese transformado, porque verdaderamente ellos no querían reconocer quién era la persona del Señor Jesucristo. De hecho, es aún más: ellos sabían de que el Señor tenía poder, y algo que me queda sumamente claro de esto es porque cuando el Señor está exclamando más abajo,
respecto al desamparo del padre, nos dice de que uno de los que estaban allí va a tomar un hisopo con una esponja para darle vinagre y le dicen, déjale a ver si es que viene Elías a librarle. Ellos pensaban de que aún así el Señor tenía ese poder, esa potestad para que viniese el mismo Elías a rescatarle, pero aún así no creían, y eso es algo sumamente llamativo, porque las personas piden señales, pero su corazón sigue siendo sumamente endurecido y acá la realidad la vemos que es exactamente la misma. Las personas estaban contemplando la agonía del Señor, pedían señales, pero aún así su corazón no había sido transformado. Y esos elementos son llamativos, porque luego de esto vemos la manifestación también de la misma naturaleza, de lo que empieza a ocurrir. Nos dice la escritura de que en el versículo 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuáles son estas horas? Nosotros entendemos de que están empleando un sistema de horas judíos, empezaba a las 6 de la mañana, por lo tanto la hora sexta es al mediodía. La crucifixión se entiende que comenzó a la tercera hora, entonces comenzó como eso de las 9 de la mañana, al mediodía comienza a llenarse de oscuridad toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y es en ese momento en donde el Señor exclama. Es impresionante si nosotros nos podemos imaginar este suceso, la potencia de cómo se estaban dando todos los eventos y la dureza del corazón, eh, me es llamativo, porque vemos a la naturaleza manifestarse, vemos que ocurren eventos a su alrededor, pero ellos estaban sumamente focalizados en ver la muerte del Señor Jesucristo. Ellos estaban clamando, estaban esperando este momento. Y lo cierto es que el Señor cumple a cabalidad la justicia de parte de Dios, Él cumple con todo, y nos dice la Escritura que una vez que bebe de este último vinagre, finalmente Él le entrega el Espíritu. Hay un detalle y con eso al menos quiero terminar, quiero cerrar mi intervención. Era MacArthur en las anotaciones que señalaba que ese vinagre que se le había entregado era distinto al primer vinagre que estaba mezclado. Ese vinagre que trataba el primero, que trataba de hacer que el Señor estuviese sedado, no es este. Este era el vinagre que tenían los soldados allí a disposición, un vinagre más bien barato, un vinagre que extendía la agonía, no era un vinagre para eh, facilitar ese momento o ese trance. El Señor toma ese vinagre y finalmente entrega su espíritu. Y ese es un momento de solemnidad bastante notable, porque allí podemos ver cómo es que el Señor en un pleno control de todas las circunstancias, no es que su vida se le quitó, Él la entrega voluntariamente. El Señor en un pleno control de todas las circunstancias entrega su vida y cumple con la demanda de justicia de parte de Dios. Con eso al menos quiero terminar mi intervención y dejar ahí a otros hermanos que puedan ir aportando respecto a esta porción que hemos leído y comentado. Sí, me había quedado pensando en... Está un poquito más arriba, a ver. El versículo 39 y 40, cuando dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Había visto un comentario que hacía referencia a este versículo y que, bueno, refería que esto claramente hace alusión a algo que ya habíamos leído antes, hace harto tiempo ya, yo creo, en el capítulo 12, cuando, cuando el Señor Jesús, o sea, cuando algunos de los escribas y fariseos le preguntan al Señor Jesús por alguna señal. Ellos deseaban ver alguna señal, desean así, con mucha ansia. Y, y el Señor Jesús le responde a esa señal, le responde con esto mismo, que Él puede destruir el templo y en 3 días reedificarlo. Y ellos no creyeron esto y a lo mejor lo tomaron de manera
literal como uno podría tomarlo quizás. ¿Cómo va a reedificar un templo que demoró tanto en construirse? Em, y claro, no comprendieron el significado de esta señal. Y, y es interesante el hecho de que ellos tan ansiosos de una señal, tan ansiosos de ver que el Señor Jesucristo hiciera algo que a ellos les confirmara que era realmente el Mesías, no, no fueron capaces de ver la gran señal que estaba en ese momento. O sea, esa misma señal de las que ellos se mofaban del Señor Jesús, esa misma señal que el Señor Jesús había referido y, y que estaba sucediendo en aquel momento, eh, donde el templo estaba siendo derribado, em, no, no la veían, no la veían. Y creo que es notable porque en su situación nosotros mismos hubiésemos sido incapaces de ver lo que el Señor Jesús y lo que Dios estaba desarrollando en toda esta acción, en todo lo que está pasando acá, en toda la narrativa. Creo que em, la ceguera, la ceguera que se muestra acá de estas personas que pasan por el camino, que le crucifican y que le ponen en aquella cruz, es la ceguera de la humanidad en el fondo, es la ceguera de la humanidad ante el poder de Dios, ante el poder de Dios. Una ceguera que solamente podía ser eh, cambiada, transformada a través del sacrificio que el Señor Jesús estaba padeciendo en la cruz ahí. O sea, una señal como aquella de derribar el templo y en 3 días reedificarlo, eh, estaba sucediendo allí, estaba sucediendo y creo que era imposible para aquellas personas ver eso. Sin embargo, gracias a Dios ahora podemos verlo, podemos maravillarnos, podemos ver que realmente el Señor era capaz de estas cosas, que la señal estaba ahí, que la señal estaba en aquel momento donde el Señor Jesús eh, estaba siendo crucificado, estaba siendo despreciado, pero al mismo tiempo estaba cargando con todas nuestras culpas y estaba cargando con todo el pecado que nosotros debíamos llevar. Entonces, me, me, me quedé pensando principalmente en estos versículos, en lo que acá se muestra. Eh, y eso, creo que también, bueno, más adelante la gente sigue mofándose, eh, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. Continúan con aquella demanda de señal, como diciendo, a ver que esto pase y ahora sí realmente te vamos a creer. Y ese círculo vicioso de creer hacia cierta acción, ¿no es cierto? Es como que siempre ellos iban a estar demandando más y más y más. Y es como es realmente la humanidad. La humanidad siempre va demandando más y está llena de incredulidad. Solamente una transformación completa como la que estaba desarrollando el Señor Jesús en ese momento podía ser capaz de cambiar, como dar vuelta el tablero en el fondo, cambiar todas las cosas. Así que eso pensaba principalmente ahí. Sí, súper, gracias Felipe. De hecho, estaba revisando la porción que había citado de Mateo 12 y algo que me queda en la retina era de que el Señor, si bien no les da la señal que ellos estaban pidiendo, sí les indica claramente cuál iba a ser la señal. De hecho, la Escritura lo refiere así, dice el versículo 39 del capítulo 12. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Había una señal clara, el Señor también lo había señalado anteriormente de que él iba a morir. Por lo tanto, ahí concuerdo con lo que tú señalabas, había una señal que ya estaba anunciada, pero en su dureza de corazón no querían esa señal, no querían entender cuál era el proceder que iba a llevar la obra de redención. Y esa dureza se ve hasta el día de hoy. Pensaba también en lo que señalabas, cómo es que había tanta atención en lo que el Señor podía llegar a hacer, pero no estaban prestando atención a quién era el que las realizaba. Y creo que eso también ocurre mucho en el día de hoy. Hay personas que se focalizan en ciertas conductas, en ciertos aspectos del ministerio público del Señor, pero no le contemplan a Él. Lo pueden ver como una persona fuera de tiempo, como una persona que estaba preocupada de los pobres, como una persona que hizo el bien a todos los que podía, pero no le contemplan como verdaderamente Él es, que es el Redentor, que es el Hijo de Dios quien vino a este mundo. Y al centrarse como en esas acciones, al centrarse siempre va a quedar un vacío porque no hay una transformación real. Si la persona busca acciones pero no busca a Cristo, no va a haber una transformación. Hay que confiar en la persona. Y la Escritura nos lo dice. Hay que confiar en que el Señor es el Hijo de Dios. Y eso era algo que había quedado dando vuelta en mi mente. Quedan unos minutitos por si es que hay otro hermano que quiera comentar, consultar, aportar también algún dato que se nos haya pasado. Así que eso. Me llamaba la atención el versículo 43 y me surgía la duda si en qué parte el Señor dijo que era el Hijo de Dios. Eh, si verdaderamente lo dijo y si sale mencionado en los evangelios. O sea, nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, en primer lugar, pero si los fariseos tenían esa declaración, la habían escuchado, habían sido testigos de eso, me surgía esa duda, porque en este momento no recuerdo, pero claro, es cosa de buscar ahí en una aplicación y probablemente se va a saber, pero no sé precisamente en qué lugar sale. Él se hacía llamar el Hijo del Hombre. Eh, el Cristo, él nunca se autoproclamó Cristo. Pedro le dijo, el Señor no se lo negó, era así, era el Cristo. Eh, si el Señor hubiese bajado de la cruz y si hubiese hecho caso a estas mofas, no habría podido salvarnos, no habría podido ser un sacrificio eh, grato delante del Padre. Era necesario que fuese así y el Señor lo tenía claro. El Señor no necesitaba que nadie lo salvara. Él era inocente, él no tenía por qué ser condenado tampoco. Eh, todas las instancias, las expresiones y a lo que se somete el Señor por cumplir toda justicia son absolutamente injustas en respecto a Él. Todos nosotros merecíamos esto, merecíamos ser avergonzados, ser condenados y padecer, y lo habríamos hecho en base a la justicia, delante del Señor, culpable absolutamente. Pero desde el momento en que el Señor descendió del cielo y fue encarnado, que nació, Él se encaminó hacia esto. Es como cuando uno mira a lo largo del tiempo y hacia el pasado y dice, cada decisión, cada paso dado me llevó hasta esta situación, a eso uno suele decir. Eh, es como que uno recorre un camino, por eso que en la escritura se menciona la vida como camino, como sendas, como un andar.
Y el Señor se encaminó desde el cielo hasta este momento. La sola encarnación ya suponía que frente a tal justicia, frente a su santidad, frente a sus declaraciones, frente a sus señales y milagros, solamente podría haber un rechazo generalizado, independiente de aquellos que sí creyeron, que sí observaban de lejos, atemorizados tal vez, pero el mundo nada pudo hacer por él, al contrario, le exilió. Em, pero el Señor ya estaba determinado a hacerlo. El Señor, desde que estaba allí en el Getsemaní, bueno, desde mucho antes, pero en el Getsemaní le vemos expresamente asumiendo esta carga. Y, y lo hizo en obediencia al Padre, lo hizo, como dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, lo hizo para cumplir toda justicia, lo hizo por nosotros, y al mismo tiempo que él era crucificado, eh, si nosotros estamos en Cristo, nosotros también estábamos siendo crucificados ahí con él. Eh, Era necesario que fuésemos crucificados, que nuestro viejo hombre, que nuestra vieja naturaleza fuese condenada para poder decir que tenemos vida nueva. Y este momento es bien especial para todo creyente porque es el momento que nos vincula al Señor, que nos vincula eternamente. La crucifixión, la sepultura, la resurrección son hitos en los cuales Cristo está unido a su iglesia en esta obra redentora, en esta obra de expiación, en este sacrificio. Nosotros agradecemos que el Señor haya sido tan valiente, tan obediente, y haya sido tan determinado en la manera en que Él murió por nosotros. No queda duda alguna de que nuestros pecados están pagados, de que nuestra culpa, la deuda, ha sido saldada al leer la descripción a grandes rasgos de su crucifixión. Él fue verdaderamente avergonzado y, y condenado, en cierta forma, en este mundo. Entonces, eh, le vemos cumplir, le vemos ser Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un poco relacionado con la temática general de Mateo, eh, Él siendo coronado, pero no con una corona real de oro, de gloria, sino con una corona dolorosa, con una corona de vergüenza. Y, y algunos incluso hacen una lectura de la cruz como Cristo obteniendo el mérito para ser coronado de gloria y de honra, como dice Hebreos, a causa del padecimiento. Cristo consigue su corona, consigue la potestad, el dominio, la autoridad sobre todas las cosas, y consigue que toda rodilla se doble ante Él, porque Él, siendo Dios mismo, se humilló hasta lo sumo. Eh, y como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, será alabado por los siglos de los siglos. En Apocalipsis, el que está en el trono de Dios es el Cordero, y el Cordero inmolado. O sea, veremos sus heridas, veremos sus llagas, sus manos, ¿cierto? Sus cicatrices en su costado, en sus pies, eh, porque finalmente eso es lo que le otorgó la gloria, eso es lo que le otorgó la corona, eso es lo que le otorgó el trono. Y antes de ascender, él lo expresa, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y, y al contrario de ser humillado, de ser debilitado con la cruz le permitió ser exaltado hasta lo sumo. Entonces, es crucial, nosotros todos sabemos lo importante que es la cruz y lo cerca que está nuestro.
lo cerca que está de nuestra experiencia de conversión, de nuestra vida y cómo tiene sentido la cruz día a día, no solamente en el momento de la conversión. Eso quería compartir. Súper. Gracias, Pato. Para finalizar ya el presente estudio, quería ver si podía orar Omar, si es que está por ahí, para terminar. Sí. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos